escuchan no estuvieron en la enseñanza del domingo anterior. Entonces, les compartimos que venimos trabajando un tema de orden doctrinal. Y tiene que ver precisamente con el conocimiento de la palabra del Señor, teniendo en mente que hay muchas profesiones de fe. Tenemos una constitución en Colombia que reza en el artículo 19 que hay libertad de cultos. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de enseñanzas a lo largo y ancho del territorio. Pero nos corresponde a nosotros profundizar más es en el texto de la Escritura. Por lo tanto, hace 8 días estuvimos hablando un poco sobre la importancia de conocer bien la dirección de cada una de las personas para poder entender bien la dirección donde mora Dios. Por ejemplo, si uno no tiene clara cuál es la dirección donde vive cierta persona, va a ser difícil contactarla. Es necesario tener una dirección que sea clara, que sea precisa y que sea completa. Por ejemplo, cualquier dirección, X dirección. Avenida Calle 40 Sur, número 350 Este, barrio El Ricaute, en Fusa, Cundinamarca, agrupación 1, interior 45, apartamento 302, Colombia, Suramérica. Y ahí le puede colocar el correo o el número telefónico. Con esa dirección podemos llegar. De lo contrario va a ser difícil. Y es lo mismo. En la vida cristiana es muy importante dónde encontrar a Dios. Necesitamos saber la dirección, dónde mora Dios. En una conversación de Jesús con Felipe le dice, Felipe, a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, pero ¿cuánto hace que estamos cerca ya de 3 años? Y no sabes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y vimos también, ahí en Juan, capítulo 14, versículo 23, vimos hace 8 días, al finalizar el texto, cuando dice, y vendremos y haremos morada con Él. ¿Saben? ¿Dónde mora Dios? En la vida de cada uno de sus hijos. Y eso seguramente cambia la percepción de la persona que está a su lado. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han venido a morar en aquellas personas que han nacido de nuevo. Explicamos ampliamente hace 8 días que Dios ya no mora en edificios. En este edificio no mora Dios. Dios mora es en personas. Cuando el templo de Salomón fue destruido, ese templo que 70 años después, al regreso del pueblo que vino del cautiverio, en la época de Esdras, lo reconstruyeron, pero la presencia del Señor ya no estuvo en el templo, y solamente hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos que comenzó a descender como columnitas de fuego, pero ya sobre personas, no sobre edificios. También dijimos que lo más seguro es que no fue tal vez las autoridades superiores de Roma quienes destruyeron el templo en el año 70, sino más en la voluntad de Dios, porque la gente tenía como centralidad el templo, pero Él ya no vino a morar en edificios, sino en persona. Hasta el día de hoy no existe templo como la presencia de Dios. Es un concepto muy moderno cuando uno dice, yo voy para la iglesia y coloca como punto de dirección el edificio. No, debemos entender que la iglesia somos la reunión de cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
el Dios de Jacob, el Dios que estuvo ahí cuando Moisés vio a lo lejos la zarza que ardía y no se consumía, él fue a mirar. Y cuando llegó allá, escuchó una voz que decía, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás santo es. Y era santo, ¿por qué? Porque el Dios estaba ahí. Y es importante saber que este es un lugar santo, no porque él tiene un título afuera, es santo porque usted y yo estamos acá y nosotros somos santos porque la presencia de Dios mora en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, entiendo que es un poquito complejo el asimilar a primera vista estas verdades que son mucho más allá que una idea, es una realidad. Y hay veces que la realidad va tal vez por la escalera y nuestra comprensión está varada. Así que no camina. Es por eso que al pasar los años todavía no hemos logrado entender todo lo que implica el hecho de que nosotros somos morada de Dios. Si alguna persona quiere saber dónde mora Dios, es simple y sencillamente contactar a alguno de los hermanos y ahí mora Dios. Pero hoy vamos a estar tratando el tema bajo el título Viviendo con mi nueva familia. ¿Qué implica vivir con mi nueva familia? Permítame entonces leer el texto en la versión Reina Valera y que ustedes lo tienen ahí al fondo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, eso no es solo para leerlo o aprenderlo de memoria. Si lo interiorizamos, si lo entendemos, si lo comprendemos, la vida nuestra toma un giro totalmente diferente. ¿Cuál era el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Se está refiriendo a los judíos. Cuando Dios hizo el primer pacto, lo hizo con los judíos. El segundo pacto lo hizo con los judíos. Nunca lo hizo con los gentiles. Ahora explicamos cómo es que nosotros llegamos a formar parte del nuevo pacto. Pero dice el 10, ustedes los gentiles en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿cuál? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muchos de los que estamos aquí, de los que escuchan estas grabaciones, seguramente hemos tenido la oportunidad de participar de una segunda familia. Estamos hablando de los casados, por ejemplo. La familia normalmente la compone el papá, la mamá
y los hijos. Ahora, Dios en algunas personas nos ha permitido que en la familia tengamos hijos. Algunos consideran que la familia, si una pareja no tiene hijos, entonces no tiene familia. No es cierto. Hay familias que tienen hijos, hay familias que no tienen hijos. Hay familias que tienen hijos, que Dios les dio ese privilegio. Hay otras familias que tienen hijos que los adoptaron. Cuando un miembro de esa familia, por ejemplo, un hijo, al pasar los años, no digo cuántos para que no piensen que estamos sacando a algunos ya de la casa, al pasar cierto tiempo, es importantísimo, no es bueno que esté solo, dijo Dios, le haré una ayuda idónea. De tal manera que cuando un miembro de esa familia, un hijo, se casa, él forma una nueva familia. Así lo estableció Dios. Un hombre se casa con su mujer, establecen una nueva familia y ya la familia que tenía antes dejó de ser familia y ahora se convirtió en los familiares. Y eso es muy importante tenerlo presente para evitar ese concepto equivocado que primero yo conocía a mamá que esposa. No. Necesitamos mirar qué implicaciones tiene ahora que forma parte de una nueva familia. En la familia anterior, seguramente, quien pagaba el arriendo, quien pagaba los servicios y otros, o la mayor parte, eran los padres. En esta nueva familia ya no podemos esperar. Seguramente corre ya por cuenta nuestra. Eso implica una nueva familia. Ahora, yo sé, no es fácil cambiar el cassette en 15 segundos. Se sientan ahí frente al notario y 15 minutos por tardar, 15 minutos después de que se sentó ahí en esa silla, estado civil soltero, se levanta estado civil casado, con unas implicaciones propias de una nueva familia. Ahora, no es fácil, pero hay que entender que este cambio de una familia a la otra es un cambio planeado, organizado. O sea, si uno se va a casar dentro de un año, tiene todo un año en el cual debe estar continuamente preparando su mente, porque cuando se case, no es un concepto, es una realidad. Por lo tanto, es importante mirar cuáles son esas implicaciones, de tal manera que para nuestra aplicación en el estudio nuestro, en el día de hoy, dice, viviendo con mi nueva familia. ¿A qué familia se refiere? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ahora han venido a morar en cada uno de nosotros. ¿Eso qué implicaciones tiene? En la vida, tal vez de soltero, uno se podía esperar que la mamá se levantara y le hiciera el desayuno. Ahora que se casó, seguramente usted es la que se levanta a hacer el desayuno. Cambió. Tiene unos comportamientos normales y naturales. Eso ni siquiera se lo dice el notario o el juez, dependiendo donde haya realizado esa ceremonia. Pero eso se entiende. Ahora, ya en ese estado civil soltero, usted tomaba las decisiones. Usted recibía su quincena, su sueldo, su mesada, su mensualidad, y usted decidía y se iba y se la gastaba como quisiera. Era suya. Ahora de casado,
ya debe consultar. Hay que distribuirlo. Y no solamente para usted, sino también para su esposa, para los hijos y otros gastos, pero planeados, organizados. Ya no podemos hacer las cosas a criterio personal. Hay que consultar. No consulte y verá que va a tener dificultades, si no las ha tenido. Si eres soltero, es bueno aprenderlo de ahora y evitarás dolores de cabeza. Ahora, si ahora estamos viviendo en una nueva familia y no soy solo, sino que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo morando en nosotros, uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo solito tomé la decisión de disfrutar en los deseos de la carne? Y no consulté con Dios si Él quería o no quería. Porque recuerde, los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Y los del Espíritu contra la carne. Mire, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a mí me llamó la atención la vecina, porque me pareció muy bonita, es muy formal, ella no pelea, ella no discute, yo cada vez que la veo bien maquillada. Tenga cuidado, consulte con Dios. Si es bueno seguir en esa línea de pensamiento, porque no eres solo ni soy solo. Seguramente que si yo logro entender quién soy yo ahora en Cristo, mi vida cambia totalmente. Es que el asunto tradicional, folclórico, que uno escucha de vez en cuando, con personas, desde que yo me metí a eso, me va mal. Primero, eso es despectivo. Es que el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay mora en nosotros. Eso me dignifica, eso me coloca a mí en una condición que yo no puedo explicarlo con palabras. Cuando Él dice que nosotros ahora en nuestra nueva condición somos la sal, somos la luz, somos sus representantes, es porque Dios ya está tomando en serio. Él es serio y Él considera que nosotros somos serios cuando tomamos una decisión. Cuando hemos decidido caminar con Cristo, eso tiene unas implicaciones. Como mínimo, ¿cuáles? Ser dignos de quien camina con nosotros. Eso es sumamente importante. Mire lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso también, Efesios 2, voy a leer varios versículos, pero todo el capítulo 2. En la vida antigua, en la familia anterior, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. 2:1. En el 3 dice, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivíamos en el pasado, no ahora. En el versículo 12, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando miramos el texto que se proyectó de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros en la familia de Adán no éramos pueblo de Dios. Estoy hablando para personas de línea gentil, es lo que la Biblia dice. El pueblo judío era el pueblo de Dios, ya es otro tema cuando hablamos de la salvación, pero al menos en este punto Pablo está diciendo a los gentiles, no erais pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia.
En otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y los gentiles estábamos también sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta dónde estábamos en esa familia? Estábamos lejos de la casa, para no decir que estábamos perdidos. Pero ahora somos pueblo de Dios, somos de la familia divina. Mira ahí, Juan 1:12, a los que creen, a los que le reciben, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Él vino a morar en nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. No los dejaré huérfanos. Enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con nosotros hasta el final. Si esta no es una buena noticia, entonces ya no hay buenas noticias. Ahora, yo sé que esta semana ustedes, su equipo ganó, y seguramente esa es una buena noticia. A lo mejor usted está feliz porque va a votar ahora sí por su propio candidato en las próximas elecciones y va a ganar. Bueno, me alegro. Y me alegra verlo contento. Pero esas no son noticias comparadas al saber, mire, solamente mire a la persona que está a su lado como hijo de Dios y saber que esa persona es única, tiene un valor, Dios le dio una dignidad. Yo no entiendo, por ejemplo, lo que salió en la prensa esta semana de la niña que fue presionada que porque se perdió un maletín y terminó envenenándose. Hermanos, la dignidad con la cual nosotros hoy estamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros seguimos frente en alto. ¿Por qué? Es que somos hijos de Dios. ¿Cuántos se sentirán importantes si fueran hijos del presidente? Sin demeritarlo, dándole el valor que tiene. Pero no es nada comparado con lo que somos nosotros. ¿Cuál es el problema? Un problema de aceptación, de credibilidad. A lo mejor hemos venido día tras día donde nosotros no creemos lo que nos pasa. Porque venimos de mal a peor. Y ahora que las cosas han cambiado, que Dios ha venido a morar en nosotros, nos parece increíble. ¿Qué quiere decir increíble? Que no es fácil de creer. Para Felipe no era lógico que el tener a Cristo era igual a tener al Padre. Cuando nosotros tenemos convicción de esa realidad, porque no es que usted cambió de religión. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos entregado nuestra vida al Señor. Él la tomó, Él la compró, Él pagó por nosotros, Él es el Señor de nosotros, cambió todo. Por ejemplo, si uno coge, esta es una ilustración que se hace de muchos problemas matrimoniales, especialmente cuando uno comete infidelidad y todo, que uno coloca una plastilina de color blanco, cualquiera de los colores, blanco, y lo mezcla con amarillo. Después de un rato de tratar de unir las dos, va a encontrar que ya es una sola, aunque tiene ciertos visos blancos y ciertos visos amarillos. Luego viene y se une, termina porque no le gustó, no le pareció, ya tiene cierta edad, etcétera, y hay otras personas más jóvenes, entonces la cambia. Y entonces la mezcla, otra plastilina de color negro.
Ya tenemos amarillo, blanco, ahora tenemos negro. Y ya tenemos una plastilina que ya originalmente no se sabe qué es. Pero tiene visos amarillos, tiene visos blancos y tiene visos negros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Para evitar todo este tipo de situaciones, dice, hizo una nueva plastilina. Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevecitos. Pero ahora nos santificó, nos justificó, nos dio vida eterna, nos permite ser sal, nos permite ser la luz de este mundo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a tener esos problemas entre los unos y los otros, ese es un problema que tiene que ver más en la carne. Mi pregunta es, ¿qué implica caminar con Cristo? Vivir como Él vivió. Dejar que Él actúe. Hermanos, teniendo en mente estas cosas, uno mira ahí en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedicios, sino conciudadanos de los y miembros de la familia de Dios. Ahora, hay un principio que no tiene discusión. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y lo que Él dice es verdad. Independientemente de lo que usted crea o lo que usted sienta, lo que Él dice es verdad. Y si Él dice que nosotros somos de la familia suya, es porque nosotros somos de esa familia. No, que yo primero conocí el pecado, que luego a Cristo y yo me voy para el pecado. No. Soy una nueva creación. Dice 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, cuando teniendo claro quién es usted en Cristo, para mí usted es una persona que merece todo mi afecto, todo mi cariño, merece todo mi respeto y merece todo mi servicio. Es que tú eres hijo de Dios. Y cuando tú miras a la persona que está a tu lado y ves en ella una persona que es templo de Dios, cambia totalmente. Si esto no es una buena noticia, entonces, ¿qué es una buena noticia? ¿Qué implica para nosotros vivir en esta nueva familia? Donde usted ya no puede hacer cosas sin consultar, porque la otra persona las conoce. Señor, gracias por el viaje que hicimos, pero usted ni siquiera consultó con el Señor. No, dele gracias al Señor porque le permitió ir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones como cuando éramos solteros siendo casados? Ahora que estamos en esta nueva familia queremos seguir haciendo como hacíamos antes. Antes, ¿a quién le consultábamos? A nadie. Pecábamos porque era naturaleza pecar. Ahora tenemos que consultar. Señor, ¿qué te parece? Yo pienso hacer esto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que Él va a decir? Y si Él piensa que no, entonces ¿para qué insistir cuando las cosas van a salir peor? Hermanos, el próximo domingo vamos a continuar con estas implicaciones de una nueva familia.
o Dios para usted es un privilegio, es un gozo, una alegría, o se le convirtió en un estorbo para hacer lo que hace. Son dos cosas, depende cómo lo mire. Hermanos, yo quiero invitarles a que inclinemos el rostro y tengamos unos minutos de reflexión. Padre, en estos momentos, reflexionando sobre quiénes éramos en esa familia de Adán, separados, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios, hacíamos lo que por naturaleza de la carne era pecar. Pero, Señor, tú nos has traído a tu reino, a formar una nueva familia, no una mezcla entre Adán y Cristo, sino nuevos. Es por eso, hoy domingo, primer domingo de junio, celebramos la Santa Cena, que representa el pan, el cuerpo que fue inmolado en la cruz, quien murió, y así de igual manera también esa vieja naturaleza, y cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos en una nueva creación. Por eso hoy somos nuevos. Si hay algo antiguo es solamente nuestra mente. Lo que Pablo seguramente llama el pecado que mora en mí, pero que no soy yo, porque soy una nueva creación. Señor, cuando tu palabra dice que el que se une al Señor en espíritu uno es con Él, es porque nosotros somos un espíritu con Él y no podemos estar separados el uno del otro. Padre, ayúdame para que yo entienda estas verdades. Esta es una realidad de la cual, habiendo nacido de nuevo, ya no puedo volver a desnacer. Y si eso es una realidad, mi comportamiento será un comportamiento guiado más por el deseo del Espíritu que por el deseo de la carne. Señor, por eso ya no estamos para vivir en los deseos de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora, en esta nueva familia, estamos para disfrutar de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Gracias, Padre, porque no podemos expresar con palabras, nos quedamos cortos para expresar lo que sentimos cuando tenemos plena convicción de lo que ocurrió cuando tú viniste a ser morada en nosotros, que no tenemos siempre un pensamiento correcto, un comportamiento apropiado, pero que tú has venido para guiarnos, para ayudarnos. Dios, ayúdanos cuando comenzamos a tomar decisiones desviadas solos. Señor, que podamos consultar contigo. Qué bueno, qué bonito es que aún en este siglo XXI la palabra tuya sigue siendo tan eficaz como en el primer siglo. Padre, gracias por mis hermanos, mis amigos, del cual formamos un cuerpo especial. Dios, gracias por nuestros hermanos y amigos. Más que amigos, llegamos a ser parte de un cuerpo donde tu Hijo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo.
pero tú moras en todo el cuerpo. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, amigos, muchas gracias. Si tienen preguntas, si tienen aportes, si tienen inquietudes, con el mayor gusto estaremos para responderlos.